agente sobre el cual podamos incidir para mejorar las cosas de fondo, porque está vacío de eso, no hay tal cosa. Entonces, el Buda, la solución del Buda es básicamente hay que salirse, hay que escapar de la existencia, ¿no? Que mucha gente lo confunde como el deseo de no existencia, pero el deseo de no existencia es un aspecto de la aversión, ¿no? Y es la que impele a mucha gente en forma muy ignorante a querer suicidarse, ¿no? No, escapar la existencia no es suicidarse, son cosas muy diferentes. Eso es lo que yo creo, Miguel, que Sí, lo peor, la condición que nos mueve es la ignorancia. Tenemos una profunda ignorancia y más que profundo. nunca se ve también exacerbado por la codicia y por la ira. O sea, Así es. creo que la humanidad, a través de la historia de la humanidad, leí un libro una vez que decía que era la historia de las guerras del humano. Y bueno, y las guerras surgen por la ira y básicamente por la Y ignorancia. la, Me parece que y la la codicia codicia, por eso también. te digo, las tres raíces Las tres insanas raíces las vemos momento a momento, ¿no? Mm, están presentes todo el tiempo. todo el tiempo, sí. Pero lo que es muy, muy significativo es que eh, están presentes en nosotros mismos. Por supuesto, Es decir, o sea, por supuesto. so, somos, ¿cómo dicen? Somos somos culpables de lo mismo que somos culpables de lo mismo que acusamos, Claro, totalmente. ¿no? Que, Ah, y creo que a lo mejor hasta peor es porque como nosotros todavía que lo sabemos, lo reconocemos y no podemos liberarnos de eso. Seguimos bueno, apegados y queriendo la existencia, ¿no? no, claro, pero es que también Roma no se construyó en un día. Claro, sí, sí. Hay que también tener un poquito de compasión por nosotros Por mismos, ¿no? nosotros mismos. Y Sí, paciencia, ¿no? no es, si fuera fácil, ya lo hubiéramos hecho. Ahora, hay que tener la perspectiva, ¿no? Creo que ya se los mencioné, pero en alguna charla pasada, pero hay que tener la perspectiva de que, por ejemplo, el Buda, desde el momento en que él hace la determinación de convertirse en un Buda en el futuro y que obtiene una confirmación del Buda presente en aquel tiempo, tienen que pasar eh, eh, cuatro incalculables y 100.000 eones. Ahora, un incalculable es un 1 con 140 ceros a la derecha, en número de años humanos. Y ese 1 con 140 ceros, hay que multiplicarlo por 4 y después añadirle esos 100.000 eones. Ahora, Ahora, eso es lo que toma para que llegue a hacerse un Buda. Y cuál es la función del Buda? La función del Buda es dos cosas, es descubrir el camino y revelarlo, enseñarlo. Entonces, para que el camino se descubra y se pueda enseñar, tiene que pasar ese increíble tiempo. Ahora, si nosotros lo pensamos, y también lo dicen los textos en forma un poco indirecta, ¿no? Eso es para el logro de un Buda, pero por ejemplo, un discípulo principal, los llamados discípulos principales, que eran digamos, su mano derecha, su mano izquierda, Sariputta y Moggallana, ellos nada más tienen que pasar eh, dos incalculables y 100.000 leones. De todos modos, es una cosa estratosférica. Es un tiempo estratosférica. Ahora, esos son los dos discípulos principales. Ahora, un Pacheca Buda es un incalculable y 100.000 leones, ¿no? Sigue siendo muchísimo. Y si pensamos, bueno, vámonos a algo un poquito más terrenal, pensemos en un Arahant. En un Arahant, la carrera es aproximadamente 100.000 leones.
Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que nosotros, nada más por el hecho de estar hablando de esto, es un indicador de que ya llevamos bastantes eones Yo en el proceso, ¿eh? O sea, eso pudiera parecer algo muy deprimente, pero yo pienso que es al revés. Más bien es algo que es todo lo contrario de deprimente, es muy optimista, porque para que uno escuche el Dhamma es una rareza, es una cosa extremadamente difícil. Y para que tenga fe, porque hay mucha gente que entra, lo escucha y se va. Sí, claro, sí, son acercamientos y pum, Claro. y nuevamente divergen Bien. y se pierden muchas vidas, muchas. Bien. Entonces, esa es la perspectiva, ¿no? Esa es la perspectiva que hay que tomar para tomar las cosas en cierta forma con calma, ¿no? De que, bueno, para ser un arahant definitivamente se tienen que desarrollar las perfecciones espirituales. No se tiene que llegar a la perfección de las mismas, pero sí a un grado de desarrollo superlativo, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Entonces muchas veces uno entra en contacto con el Dhamma de la enseñanza del Buda, y la circunstancia de nuestra vida es tal que a lo mejor tal vez en una vida particular desarrollamos alguna de esas cualidades espirituales, ¿no? Ya sea, digamos, la meditación o la generosidad o la paciencia o la determinación misma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un paso más, es un paso más. Y Ahora, por otra parte, hay otro aspecto, el aspecto de que no sabemos en dónde realmente estamos situados en la escala de la vía, del camino, ¿no? Porque es increíble, pero mucha gente está así de cerca, ¿no? Así de cerca de tornarse en un sotapana, ¿no? O en un sakadagami, aragami o arahant. Pero la persona no lo sabe, y hasta que las circunstancias se dan y suceden, ¿no? No puede uno decir. no sé si es en el Dhammapada que hay un verso que hace alusión a eso, ¿no? Cómo los seres suben y bajan por la orilla del río, pero durante eones, pero no lo cruzan, ¿no? A ver, Verónica, Berine, que quería hace rato que quiere hacer alguna pregunta. A ver, Vero. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Verónica. De pronto hay alguna terminología que desde luego no comprendo, pero recibo el mensaje que usted emite. Al principio dijo que debíamos escaparnos y eso no significa que sea un suicidio. Lo entiendo perfectamente bien, pero le agradaría enormemente si me puede desarrollar qué significa escaparse, más en los momentos actuales que estamos viviendo. Y son dos preguntas en una. Y usted dice que el estado de Buda se adquiere después de un periodo de tiempo muy largo, que en definitiva se trata de encontrar el camino y compartirlo, entregarlo. Claro. ¿Qué relación hay entre el escaparse y el encontrar el camino y entregarlo? Gracias, buenas noches. Sí, el encontrar el camino y entregarlo es la función de un Buda. Es su razón de ser, es su razón de existir. ¿Sí? Podríamos decir que es un fenómeno cósmico, decirlo así. ¿Sí? El camino, en ausencia de un Buda, es un camino ignorado, ¿no? Se encuentra, de hecho, hay un símil en el canon, y refiere a una ciudad perdida, antigua, abandonada, en la cual han crecido lianas y está cubierta justamente el descubrimiento del Buda de las cuatro nobles verdades, de la enseñanza, de cómo existe el sufrimiento, existe su causa, existe el cese del sufrimiento
y la vía que conduce al cese del sufrimiento. Entonces, esa es la gran ciudad del Dhamma, que es descubierta por el Buda. Y nadie más puede hacer ese descubrimiento más que un Buda. ¿Por qué? Porque se requiere de toda una serie de cualidades que se tienen que ir construyendo a través de eones y eones y eones, de un tiempo incalculable prácticamente, ¿no? Entonces, repito, es una cuestión muy, muy, muy difícil. Pero esas son las funciones, esas son las dos funciones del Buda: descubrir el camino hacia la liberación con respecto al sufrimiento, y una vez descubierto, enseñarlo. ¿Y por qué se especifica de esa forma? Porque existen otros seres. Por ejemplo, hace un momento de los llamados Pacceka Budas. Ese es otro tipo de ser. Un Pacceka Buda, a veces se traduce Pacceka Buda como un Buda solitario. Es decir, un Pacceka Buda es un ser que descubre el camino, descubre exactamente la misma verdad que un Sama Sambuddha, pero la diferencia es que solamente ejerce la mitad de la función. Es capaz de descubrirlo, pero no es capaz de enseñar. No, simplemente no tiene las cualidades para reunir a un grupo de personas y hacer que la enseñanza perdure generación tras generación por un tiempo muy largo, ¿no? Esa es la diferencia entre estos dos tipos de persona, ¿no? ¿Y escaparse en qué consiste? Cuando usted dijo hay que escaparse. Sí, ahora vamos a la cuestión. Me refiero a escapar de la existencia, porque es en lo que precisamente esa es la problemática, valga la redundancia, la problemática existencial es que existimos, y existir es sinónimo de sufrir. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es lo que caracteriza la existencia? Lo que caracteriza a la existencia es que todo fenómeno que es parte de la existencia es impermanente. Ya nada más con eso, pero si eso no es suficiente, entonces todo aquello que es impermanente no es satisfactorio. No es satisfactorio porque uno no puede contar con algo que se desvanece, que se deshace, que cambia. Y ese es el problema. Entonces es insatisfactorio. Y finalmente esta existencia a final de cuentas es impersonal. No hay un ser, no hay un núcleo de ser que sea permanente, y que pueda entonces autodeterminarse o ser determinado, o que pueda ejercer algún control. No hay control últimamente porque no existe ese núcleo, ¿no? Y nosotros somos un ejemplo excelente, ¿no? Esto que nosotros llamamos el ser humano, es realmente un conjunto de agregados psicofísicos, ¿sí? Que se combinan en cierta forma, pero reúnen nuevamente, somos un microcosmos de toda la existencia. Todo lo que nos constituye en términos de cuerpo y mente es impermanente, es insatisfactorio y carece de ser, no está sujeto al control. El control que ejercemos es muy relativo y es muy pequeño, ¿no? Como dice el Buda era el segundo discurso, el Anatta Lakkhana Sutta, de la característica del no ser. Dice el Buda, nosotros no podemos controlar la conciencia, no podemos decir que mi conciencia sea pura, que mi conciencia esté libre de deseo, aversión e ignorancia. Por lo tanto, la conciencia no es nuestra. ¿Por qué? Porque no tenemos
no podemos ejercer ese control. Si realmente, si pudiéramos llamar a algo nuestro, entonces podríamos hacer de eso lo que nuestra voluntad dirige, ¿no? Vamos, es solamente en un sentido limitado. Porque, por ejemplo, si yo digo, mi coche es mío y si quiero lo puedo sacar en un momento o lo puedo estrellar en un poste o lo puedo vender, es decir, ejerzo control sobre ese auto. Pero eso es realmente un control limitado. Yo no puedo decir, a ver, auto, ahora tórnate azul o desarrolla una quinta rueda. Simplemente últimamente no hay control, pero a lo que el Buda le interesa no son los autos, lo que le interesa es este complejo psicofísico, ¿no? Y lo analiza parte por parte, ¿no? Analiza la misma forma material, el cuerpo, y dice, bueno, en ese discurso él dice, bueno, si el cuerpo fuera mío, entonces yo podría decirle, no envejezcas, cuerpo, no te enfermes, cuerpo, ¿eh? No, deja de continuar sacando estos cabellos blancos, no lo hagas, que salgan todos oscuros, que no haya arrugas. Pero no hay forma de controlar ese cuerpo. Y por otra parte, las sensaciones, si fueran nuestras, podríamos decir, bueno, en un momento dado, si hay un dolor en la espalda, si las sensaciones fueran mías, yo podría entonces controlarlas y decir que no exista sensación desagradable en mi espalda en un momento dado. Pero como las sensaciones no son nuestras, entonces siguen su propio camino. Y así lo mismo con las percepciones, con las formaciones mentales y, como ya lo dije, con la conciencia, ¿no? Entonces, básicamente, no hay un control último, final, esencial, ¿sí? Y eso es causa de mucho sufrimiento porque uno, al tener una idea equivocada, precisamente al ascribir un ser a lo que somos, entonces eso confronta la realidad y causa sufrimiento. Es decir, la idea opuesta, nosotros tenemos arraigada la idea opuesta. Mi cuerpo, mi belleza o falta de la misma, etcétera, etcétera. Todas las ideas asociadas equivocadamente al cuerpo y a la mente. Entonces, todas esas ideas erróneas causan un choque con la realidad, ¿sí? Y eso es el sufrimiento. Y ese choque se manifiesta en infinidad de formas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escape de la existencia? La forma de escapar es enderezar la noción errónea, enderezar el entendimiento equivocado acerca de la estructura y funcionamiento de la... Pero no es aquí es importantísimo notar lo siguiente, no es un entendimiento intelectual. El entendimiento intelectual es necesario, sí, pero en realidad entender la verdadera naturaleza de la existencia implica un conocimiento mucho más profundo que un conocimiento teórico, conceptual. Lo que se requiere es un conocimiento introspectivo. ¿Por qué? Porque el conocimiento introspectivo es el que es realmente transformador. Entonces, transforma el entendimiento en tal forma de que ese entendimiento ya no es entendimiento teórico, sino que ahora es sabiduría. Es una facultad, ¿sí? Es la facultad que precisamente se opone y digamos, suprime y destruye el factor mental que Soledad mencionaba, está siempre presente en la mente, que es la ignorancia. Entonces, cuando surge la
la ignorancia es suprimida o es erradicada finalmente, y entonces viene ese entendimiento, el entendimiento introspectivo, que nos permite entonces ver directamente lo que es la existencia. Al ver realmente la existencia tal como es, entonces digamos que la causa del continuar los renacimientos cesa. Entonces uno ya no renace. Al ya no renacer, ya no hay existencia para ese complejo, para lo que era ese complejo psicofísico. Ahí se acaba, ahí cesa. Esa sería la verdadera muerte, por decirlo así. Digo, no estoy usando términos doctrinarios, ¿no? Es nada más para hacerlo más dramático, que lo digo así, ¿no? Porque la muerte de la que hablamos todos los días y que vemos todos los días es meramente una muerte convencional. En realidad nadie muere. Todos seguimos, todos los seres siguen. Es un evento ciertamente de reconfiguración. Deberíamos llamarlo reconfiguración, no muerte. Porque muerte tiene la idea de que desaparece, de que se oblitera, de que se llega a un vacío, ¿no? Pero no es así. En realidad, por eso también no es, para un budista, no es una razón para acongojarse o para entristecerse, ¿no? Cuando la gente muere. No, es simplemente se han reconfigurado. Pero lo que realmente queremos los budistas es cesar esa reconfiguración. Queremos que ya no suceda más, porque el deseo, la aversión y la ignorancia son la gasolina que mantiene el movimiento de este complejo psicofísico, ¿sí? Momento tras momento en la existencia, ¿no? Entonces queremos cesar eso, porque el cesar eso sería el cese del sufrimiento. Porque mientras estemos existentes, sufrimos. Ahora, Miguel, sí, la sensación que deja en todo caso cuando uno toma perspectiva acerca de este proceso cíclico de surgir y cesar y reconfigurarse y reconectar, es que no hay a dónde ir. O sea, no hay puerto. Estás como a la deriva permanentemente durante todo el tiempo que te mantengas en la ignorancia, puede ser por la eternidad incluso. Y siempre en las mismas condiciones, siempre en las mismas condiciones. Aún en los cielos, ¿no? Aún en los cielos. Sí. Ahora, sí, los cielos son un refugio parcial. Sí, temporal, ¿no? Temporal. Sí. Ahora, perdón, sí, ¿qué decía? No, dime. No, que Mercedes quería hacer una pregunta, tenía la mano levantada. Mercedes, tenés que activar tu micrófono. No se escucha. No, tu micrófono. Mercedes, a ver si escucha, pero tiene que activar el micrófono. Claro. Mercedes, activa el micrófono. Abajo a la izquierda de tu pantalla. Sí, ahora, pero no. Sí, ahora. Porque todo este tiempo nunca lo puedo activar. Empiezo que me escuchan, pero después cuando cierran todo nunca lo puedo activar. No sé qué es lo que pasa. No sé si era pregunta, era un discernimiento personal. Cuando hablan de la introspección, ¿no? Yo me conecto que la vida es un aprendizaje y es algo personal. Y al ser algo personal, en esa introspección, en el diario vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos la oportunidad de ir encontrando esa esencia dentro de nuestro ser profundo. Esa introspección que nos lleva, sin juzgarnos, aceptándonos, pero viendo lo que estoy bien y lo que no estoy bien. Cómo yo debo actuar en lo que me dice mi ser profundo y el tira y afloje del ego. Entonces, es un camino, eso de eones, que no entiendo las cantidades ni las cifras,
pero creo que acá el tema es la fe y la humildad y la compasión, primero para con nosotros mismos y para con los demás, para no exigir nada a nadie, para no apuntar que el otro se fue, que no se fue, que dejó de estar. Es un encuentro conmigo, porque si yo me empiezo a fijar en el otro, estoy en el ritmo de mi misión en este momento de la vida. Es un encuentro de mucha seriedad para mí, la vida. Yo ya tengo 75 años. Y lo que voy rescatando y rescatando, eso, que la vida es para vivirla y para dar lo mejor de uno en esa introspección que yo trato de encontrar mi ser, como decir, yo soy una parte del océano, el Buda. Bueno, ¿qué parte yo puedo aportar en esa misión? En mi trabajo diario, en mi trabajo cotidiano, que es lo que tengo. Era eso un poco lo que yo quería decir, ¿no? Sí. Aquí hay un asunto puede ser un poco complicado. Es en cuanto a la terminología. ¿Qué cosa es lo que llamas ser profundo? Reiniciar el audio, de vuelta. Ser profundo es algo para mí, el encuentro sagrado de mi existencia. De lo cotidiano, comer, dormir, yo qué sé, divertirse, todo. Pero ese llamado que es parte del misterio, yo siempre hablo del misterio. Hay algo que adentro mío como que no es explicable. Lo siento, lo vibro, estoy trabajando con una persona, yo soy terapeuta, bueno, estoy, y ahí es como los vasos comunicantes. Entonces uno se va comunicando, sintiendo, no pegando desde lejos, sintiendo en este momento qué es lo que tengo que aportar en esta situación concreta. Si estoy en mi casa, si estoy atendiendo a mi familia, si estoy con un vecino, si estoy con un paciente, si estoy saliendo del parking, del estacionamiento. Ese ser profundo que me dice por ahí sí o por ahí no, o fuiste egoísta o no fuiste egoísta. Esa purificación que uno tiene diariamente, y que de ahí viene todo eso que usted dice, la ansiedad, la inseguridad, la insatisfacción, todo eso. Yo hace poco que estoy en el budismo, pero entiendo todo eso, desde mi fe de chica, esas insatisfacciones es parte de que no estamos actuando a lo que vinimos a este mundo. Entonces por eso seguiremos viniendo vidas y vidas hasta encontrar esa luz, ese nirvana, eso sagrado, ¿no? Que ya nada no les, ya la vida no me va a molestar si me quieren, si no me quieren, si me ayudan o no me ayudan. Mi profundidad va en eso, yo dar respuesta de mi vida en relación con, pero no estar siempre pensando o quejándome o insatisfecha, que eso es lo que no es profundo eso, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, sí. Pero a ver, otra pregunta. Entonces, dada esta forma de abordar la vida, ¿cuál sería entonces, o cuál si tú que es tu llamado final, el más alto? ¿Cuál es tu aspiración más alta? Bueno, mi aspiración más alta, cuando yo fui al retiro, ahí me marqué por situaciones que yo tenía que tener un antes y un después. Y empecé a apuntar a eso. Y sigo apuntando. Y ahora la aspiración mía es mantenerme en el crecimiento de encuentro con el silencio, con la meditación, y de ahí en ese encuentro salta mis limitaciones, mis egoísmos, mis cosas, porque al estar en el silencio empieza la mente a enviar cosas. Y es esa purificación que día a día yo siento frutos, humildemente siento pequeños frutos,
y a la vez, como digo, como en una escalera, de repente uno sube y un día bajó un poquito. Y es el alerta, es ese estar alerta a que somos humanos, somos débiles, estamos en este mundo, para ayudarnos unos a otros. Si yo me creo que estoy un poquito más arriba, con humildad, tener paciencia para el otro. Entonces, lo que yo veo para mí es que yo siento desde siempre que tengo una misión en esta vida. Sí, entonces... Juntos. ¿Qué? Sí. Sí, entonces nos has descrito entonces cuál es el objetivo más elevado que tienes. Lo has dicho en varias palabras. Yo te pregunto, ¿ese objetivo sería superior o inferior a la búsqueda del fin del sufrimiento? ¿Cuál crees tú que sea superior? ¿Lo que tú acabas de describir o terminar con el sufrimiento? Yo creo que el sufrimiento es un camino de purificación. No es un camino, es una situación. Es una situación una situación de purificación. Entonces, si yo voy en esa situación de purificación mirando y elevando lo que es, para mí lo importante es algún día que lo que suceda no sufra, sea lo que sea. Limpiar el sufrimiento, tanto para mí como para la humanidad. Entonces ¿eso toma prioridad sobre lo anterior o es secundario a lo anterior? No, es una cosa unida a la otra, porque la meditación y todo eso es un medio, camino, no sé cómo dice usted, sí, pero, sin silencio. No, pero aquí hay un problema, porque hay meditaciones que no conducen al fin del sufrimiento. No, pero al mirar ese sufrimiento, al mirarlo, ya hay otro enfoque frente a la vida. Yo, por ejemplo, la impermanencia, el trabajar sobre la impermanencia me ha servido muchísimo. El mirar la impermanencia para mí hace un tiempo es como una salvación. Fue un tesoro para mí, poder manejar la impermanencia. Muy bien. Yo estoy muy contenta de haber descubierto la impermanencia. A mí me dio una paz muy grande. Sí, pero la impermanencia es una característica de la existencia. Y la, sí, y la existencia no es nada loable. Recuerden lo que les acabo de decir. El Buda dice que no la alaba ni siquiera por lo que dura el chasquido de un dedo. No. Hay que tomar en cuenta. Pero estamos acá. Pero por algo estamos acá. Entonces hay que tener cuidado es una cuestión en la que hay que tener cuidado, paciencia, ¿sí? Para entender bien la estructura. El Buda establece toda una estructura y de ejecución. Hay un plan de ejecución, ¿sí? Entonces, y es muy preciso. Entonces, necesitamos ser muy precisos. Si quiere seguir el camino del Buda. Si uno no quiere seguir el camino del Buda, tiene toda la libertad, ¿sí? Pero cuando seguimos el camino del Buda, no, como decimos, no hay que descubrir el hilo negro. Ya está todo definido. Simplemente hay que seguir los pasos. Pero para seguir los pasos hacia ese fin del sufrimiento, ¿sí? Hay que aprender precisamente el camino, la metodología, el mapa, que está muy bien definido, ¿sí? Entonces, claro, nosotros tenemos, cuando uno no ha encontrado todavía el camino, tiene uno sus formas de navegar la vida, ¿no? Pero en el sistema del Buda es muy claro, muy específico, no hay ambigüedades y digamos, y la terminología es muy precisa, ¿no? Entonces, para tomar ese camino hay que tener mucha paciencia
y poco a poco ir primero aprendiendo, digamos, en términos conceptuales, la enseñanza, para poder empezar a desarrollarla ya en términos de desarrollo de moral, desarrollo de concentración y desarrollo de sabiduría. Entonces, es importante, eso hay que reflexionarlo muy bien. Miguel, creo que Jonah quería hacer una pregunta. Jonathan, ¿querías preguntar algo? Sí, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien, ¿tú? Bueno, primero, muchas gracias por tu tiempo. Es muy valioso escuchar a alguien que ya ha transitado todas estas cosas. Me gustaría que nos cuentes sobre la renuncia. Cuando uno renuncia y se hace monje, esa renuncia es liberadora, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que has tocado en un tema, es un tema central, ¿no? En la enseñanza del Buda, ¿no? De hecho, vamos de regreso a lo que estaba yo diciendo hace unos minutos. Vamos a estructurar la cuestión. Esta cuestión de la renuncia, ¿en dónde se encuentra en la enseñanza del Buda? Se encuentra en el noble y octuple sendero, necesariamente. ¿Y en qué parte? Se encuentra en el segundo eslabón del sendero. El primer eslabón es el del entendimiento y es el de la intención correcta. Y la intención correcta, la intención mental correcta, se define como intención de renuncia, intención de no aversión, intención de no crueldad. Entonces, del desarrollo de la sabiduría. Por eso me da gusto que saques el tema, porque es crucial en el desarrollo de sabiduría. Y efectivamente, entonces, la renuncia es una parte integral del camino. Es imposible liberarse del sufrimiento si uno no ejerce esa parte de la enseñanza, ¿no? Ahora, la renuncia vamos a decir, toma diferentes aspectos, ¿no? Uno renuncia básicamente a ciertas cosas que nos partan de la vía hacia el fin del sufrimiento. Y una de ellas, una de las más importantes, es el deseo de satisfacción sensorial. Entonces, tradicionalmente, el renunciante, la persona renunciante, empieza de esta forma, ¿no? Empieza renunciando a los placeres sensoriales. ¿Por qué? Porque los ve como son en detrimento del objetivo, ¿sí? Conducen la búsqueda de placer sensorial per se, conduce a dificultades, ¿sí? Nos aparta de la sabiduría y nos aleja del nirvana. Y estas son palabras textuales del Buda, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales uno renuncia a la búsqueda de placer sensorial, porque la forma es la forma precisamente de escapar el sufrimiento. Casi todos los seres humanos lo que hacemos en forma automática es que cuando sufrimos buscamos satisfacción sensorial para compensar ese sufrimiento. Entonces es justamente la forma equivocada de proceder, ¿sí? La persona que tiene toda clase de traumas, por ejemplo, es muy común, se refugia en la comida, por ejemplo, ¿no? O otra persona se refugia en el sexo, por ejemplo. Y así hay infinidad de formas, porque hay tantas variantes del placer sensorial, ¿no? Buscamos la compensación de nuestro sufrimiento a través de los objetos visuales, de los objetos auditivos
olfativos, gustativos, las sensaciones tácticas o inclusive ya en una forma más sofisticada, hay gente que busca el escape del sufrimiento a través del ejercicio de las ideas, ¿sí? Y esa es su compensación sensorial, aunque es a nivel mental, ¿no? El filósofo, el científico, busca el escape a través del desarrollo de teorías e ideas, etcétera, etcétera. Pero todos estos escapes son meramente, lo único que sucede es que uno continúa adicionando combustible al fuego, a final de cuentas. Entonces, la renuncia es precisamente el momento en que uno dice, hasta aquí, o por lo menos empieza a disminuir esa sed de satisfacción sensorial. Entonces, en esencia, eso es la renuncia. Ahora, aquí hay un aspecto muy interesante, y es verdad. Casi todos ustedes son meditadores. Digamos que el acto de renuncia más grande es precisamente la meditación. Y específicamente en el sistema budista es la práctica del samadhi, la práctica de la concentración. ¿Por qué? Porque cuando la mente se fija en un objeto de meditación, durante el tiempo en que esa mente esté fija en ese objeto de meditación, todos los demás objetos físicos y mentales en todo el universo han quedado excluidos. Sí, entiendes la idea fundamental. Es el acto por antonomasia de renuncia. Es el acto de mayor renuncia, porque dejamos atrás todo el mundo y concretamos nuestra atención en un solo objeto. Y a través de eso, irónicamente, entramos en un estado en el que hay el mayor placer, que es el placer de la concentración, el placer de jhana. Entonces, la llamada renuncia, la verdadera renuncia, nos conduce a una mayor felicidad, a una felicidad que es mayor y que es más refinada también. Entonces, porque tradicionalmente la gente, cuando hablamos de renuncia, la gente que no conoce la enseñanza del Buda, siente una gran aversión, ¿no? Dice, ¿por qué me voy a ir de ermitaño? ¿Por qué voy a tener que renunciar a los placeres de la carne o a los placeres del gusto y de la vista, etcétera, ¿no? Porque eso no lo entienden porque no entienden lo que es la renuncia. Entonces, eso es repito, es una parte integral de la práctica y uno la ejerce automáticamente cuando uno medita. Entonces, para la persona que medita, eventualmente a lo largo de los años empieza a haber ya vamos a decir, un cierto cansancio con la búsqueda de placer sensorial burdo. Ya la persona ha meditado tantos años, ha calmado tanto su mente que ya lo ordinario ya no le satisface. Es demasiado burdo, ¿sí? Puede ser un tipo de renuncia, toda esperanza a futuro, o sea, toda la esperanza a un futuro, toda ilusión, todo proyecto a un mañana, todo eso, porque todo eso es sufrimiento. Así es, correcto, lo has dicho perfectamente, pero cuidado, ¿no? Porque la forma en la que lo expresas es, claro, ese es el fin del camino, ¿no? Es el fin del camino, pero recuerda que la enseñanza del Buda es gradual. Entonces, uno empieza con renuncias pequeñas, porque hay que hacerlo sistemáticamente, ¿no? Porque si yo de repente te pongo en la solitaria y ahí te vuelves loco, ¿no? No, es una cosa gradual, ¿no? Gradual y sistemática, ¿no? Hay que ejercer el autocontrol, hay que ejercer la restricción sensorial y precisamente, y moderar
moderar la búsqueda y la satisfacción sensorial en forma gradual, ¿no? Y precisamente desarrollamos nuestras capacidades mentales para estar plenamente conscientes de cómo hacemos las cosas en una forma equilibrada, ¿no? Y gradual, ¿sí? Entonces, vamos a decir por algo, si me tomo un six-pack de cervezas el fin de semana, bueno, ahora solamente va a ser la mitad, ¿no? Y así, ¿no? Eventualmente, tal vez en unos años puedo dejar atrás las cervezas, ¿no? Entonces, cada persona se encuentra en una posición diferente, por supuesto, ¿no? Hay gente mucho más adicta al placer sensorial que otra, ¿no? Entonces, cada uno tiene que la práctica de renuncia para cada persona es una cuestión bastante individual. No aplicar la misma vara para una persona que para la otra. Cada persona está en una situación diferente y por supuesto, saber qué tanto puede uno renunciar es algo que solamente la sabiduría nos lo da, es la pauta, ¿no? Entonces, eso mismo indica que tenemos que desarrollar sabiduría. Pero también puede ser que no renunciamos porque no confiamos realmente en la enseñanza. Perfecto, porque, perfecto, excelente. Si la enseñanza dice que todo sufrimiento, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, no estamos confiando realmente. Creemos que confiamos, pero no confiamos. Estamos Excelente. esperando una visión de un futuro todavía. Lo que dices es completamente cierto. Me parece muy razonable. Y por esa razón, precisamente, es que tenemos que utilizar el acervo de armas a la mano para poder continuar adelante, ¿no? ¿Y cuál es la primera? Es lo que mencionó Mercedes, es la fe. Tienes que desarrollar esa facultad. Es una facultad. Son 5 facultades espirituales que se tienen que desarrollar al mismo tiempo. La primera es la fe. La segunda es el esfuerzo, atención plena, concentración y sabiduría. Esas 5 están completamente ligadas una a la otra, ¿sí? Lo que modera a la fe y le da su forma y el grado en el que se aplica es la sabiduría, ¿sí? Entonces, las dos van a la par y tienen un vínculo, ¿sí? Y tú lo dijiste perfectamente. ¿Cómo puede uno entonces aventurarse a una renuncia así nada más? No. Sí, no hay garantía. Entonces, cuando no hay garantía, hay que ir por la fe. Y entonces, tomar los pasos desde esa fe y entonces, más adelante en el camino ya se confirmará o no lo que dice el Buda, ¿no? Efectivamente, uno es necesaria esa fe, después de todo, ¿no? Pero esa fe, a medida que uno se entera más de la enseñanza, a medida que uno escucha más, a medida que uno estudia más, uno empieza a darse cuenta de que esa enseñanza es tremendamente congruente, ¿no? Y hay otro detalle extremadamente importante, es que la fe deja de ser fe cuando se confirma. Pasa de ser fe a ser conocimiento, ¿sí? Pero el preámbulo de ese conocimiento es la fe. Por ejemplo, por decirlo así, practicamos arduamente la renuncia y la meditación porque queremos lograr jhana, porque según la enseñanza hay un estado superlativo de la mente que es las llamadas jhana, los estados superiores de concentración, y tienen ciertas características. Mientras uno no ha logrado, tiene que ir por fe. Pero si a través de la fe uno hace el esfuerzo, ¿sí? A lo largo de un tiempo largo, finalmente llegará a ese punto en el que logra ese estado superior de conciencia y entonces en ese momento se confirma
todo el aparato de enseñanza concerniente a esa área que es el, ¿no? Entonces, así es como funciona. No podemos prescindir de la fe. Es necesaria. O sea, has tocado en todos los temas cruciales. Sí, me da gusto. Muy Gracias. Bien. La verdad, gracias. Son preguntas que uno se hace y nunca llega a una respuesta. Claro. Porque son momentos que cuanto más calmo está todo, más uno puede darse cuenta que todas las personas, todos proseguimos una realidad ilusoria. Así es. Y aunque nos damos cuenta, y aunque me doy cuenta, y igual sigo en una ilusión. Sí. Es profundo. Sí, es muy profundo. O sea, porque no importa quién, cuándo, niño, joven, siempre estamos persiguiendo una liebre, siempre, no importa lo que tenga, lo mucho, lo poco, siempre estamos pensando en un segundo después, o antes. Jamás estamos, es profundo. Así es. Ahora, hay una inercia, ¿no? Hay una inercia, como dice Jonah, que nos mantiene todo el tiempo en la duda, que probablemente, hablo de mi experiencia, ¿no? No sé si es igual en todo, digo, pero hay una inercia que nos mantiene en la duda porque aún no está esa experiencia sublime que hace que uno degrade, por llamarlo de alguna manera, el esfuerzo convencional. Entonces, como el esfuerzo convencional es sinónimo de supervivencia y nuestra valoración acerca de la existencia es sublime, ¿no? Entonces, no hay nada que lo sustituya mientras uno no tiene esa experiencia profunda de un estado de concentración o de conciencia profundo. Entonces, no hay manera de soltarlo, ¿no? O sea, la duda nos mantiene todo el tiempo agarrado a esa sensación de que, bueno, no estoy seguro de si por donde voy es correcto, pero sí estoy seguro que si me mantengo agarrado acá voy a seguir con vida, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Bueno, la duda es el quinto de los impedimentos, ¿no? Claro. Dentro de los 5 impedimentos, la duda básicamente está siempre presente, en mayor o menor grado, ¿no? Y solamente es en el punto en el que hay una supresión momentánea. Esa duda es cuando todo se aclara, todo queda claro, y entonces esa experiencia ya es la confirmación, hablando con Jonah, ¿no? Precisamente. Entonces, aquí la cuestión es buscar desarrollar esa práctica para que entonces, una vez que los impedimentos quedan suprimidos, la mente entonces queda con la claridad y con la capacidad suficiente para ver, como dicen tradicionalmente los maestros, para ver las cosas tal como son. Entonces, una vez que mi maestro el venerable Sona nos decía a menudo, decía, bueno, la duda es como tener ahí como estar como tener una deuda, por decirlo así, ¿no? Una deuda que nunca no puede uno acabar de pagar, siempre está ahí, dice, pero cuando uno logra jhana, o cuando uno logra concentración de acceso, decía él, es como tener una pequeña pensión vitalicia. Es una pequeña pensión vitalicia porque ahora entonces con eso ya no hay problema. El problema de supervivencia ya no existe. Claro. Ya no muere uno, ¿no? De inanición. Ya simplemente
basta con regresar a esa pequeña isla y entonces ya tendremos, regresamos a esa pequeña isla y recibimos nuestra pensión, ¿no? Esa es la analogía que él daba, ¿no? Y esa es la forma es la mejor forma de vivir, precisamente. Cuando uno tiene acceso a esa pequeña pensión, entonces todas los problemas cotidianos, los problemas personales, los problemas del mundo que nos afectan, etcétera, etcétera, todo eso se disminuye a niveles muy tolerables, muy tolerables. Pero eso es para la persona que tiene su pequeña pensión. ¿Mm? Se deprecia. Sí, todo se deprecia. Pero vivimos entonces en cierta paz. Hay una paz relativa. Claro. Sí, cual uno puede acudir, por supuesto, aún con mucho esfuerzo, porque, o sea, yo lo digo en palabras muy fácil, pero no es algo fácil. Habíamos platicado anteriormente para poder cobrar la pensión, por decirlo así, habrá que recluirse físicamente y habrá que recluirse mentalmente, ¿no? Esos son los medios para cobrar la pensión y nunca es fácil reunir esos medios, ¿no? Claro. Sí, es un trabajo de toda la vida también. Hay que verlo así, ¿no? Este no es un sistema psicoterapéutico que nos va a curar de algún trauma, algo. No, eso no funciona así. Esta es una tradición milenaria y se reconoce que es un trabajo no de una vida. Vuelvo a repetir con lo del principio, no es una vida, son muchísimas. Claro. ¿Sí, Soledad? Miguel, que te quería preguntar algo, porque en realidad yo siento también que la fe es fundamental en los momentos de, justamente, ¿no?, de duda. Sí. Pero yo creo que hay algo también, por lo menos lo hablo desde mi punto de vista, que por el tipo de educación que tuve católica y cristiana, y es muchas veces las creencias erróneas que tenemos, que nos es muy difícil renunciar a ellas. Es más, sí. a mí me pasaba al principio que todo lo que escuchaba o leía trataba de filtrarlo por mis creencias. Y muchas veces, si coincidía, bueno, está bien. Ahora, si no coincidía, ahí me entraba la inquietud. Pero bueno, fue una de las cosas que pude dejar, aunque tengo muchísimas creencias, siempre prevalece en mí, porque claro, es muy difícil. Yo escuchando un poco me recordé a Mercedes, ¿no? Que Mercedes, como tiene años, y años de experiencia, años de vida, años de educación, y desde chiquito nos están lesionando, o sea, nos están construyendo nuestro ego, nuestra personalidad que creemos, y nuestras creencias forman parte de eso. Entonces, sí. Es difícil despojarse de eso y decir, bueno, ahora tengo que tener fe para seguir el camino medio que nos traza el Buda, ¿no? Pero claro. Yo creo que no le tratar de decir, bueno, voy a ver qué pasa, aunque sea. Sí. No sé, es muy difícil. Claro. Esa es la actitud razonable, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro. Creo que válido, ¿no? Y ahora, qué interesante, lo que mencionas va también con lo que mencionaba Jonah en términos de la renuncia. Yo les había dicho que, digamos, el elemento más aparente a renunciar son los placeres sensoriales, pero viene este otro elemento que tú mencionas, que es la renuncia a las nociones erróneas. Y se tiene que renunciar, ¿por qué? Porque estamos aferrados a ellas. Hay un apego. Sí. Hay un apego a nuestras creencias, a nuestras formas, a nuestras opiniones, a cómo vemos nosotros el mundo, ¿no? Pero lo que es básicamente lo que Buda hace es invitarnos, nos invita a que veamos las cosas desde su punto de vista, para que de esa forma se pueda cumplir el objetivo que él enseña, ¿no? Entonces,
esa renuncia no es solamente a placeres sensoriales, sino se requiere una disposición de apertura. Sí, exactamente. De apertura, una disposición desprovista de aversión. ¿Sí? Claro, de poner a prueba todo lo que creemos. Exactamente, exactamente. Y de la misma forma, inclusive el mismo Buda lo dice, no crean esta enseñanza porque yo la digo. No es para creerse, es para que ustedes comprueben la veracidad y la validez. De lo que estoy enseñando. Es muy interesante, pero eso es parte de esa actitud de renuncia a asir nuestras nociones, ¿no? Que como dices tú, están tan arraigadas porque muchas de ellas son culturales. Claro. Y hay tantos aspectos que, bueno, nos podemos pasar meses discutiendo en qué formas estamos influenciados, ¿no? Un ejemplo con el que me he encontrado a través de los años es, por ejemplo, este sentimiento de culpa que tiene la gente, ¿no? Es también parte de esa influencia judeocristiana, ¿no? Que les inculca, ¿no? El mea culpa, ¿no? Y crecemos con eso y está muy arraigado en la mente. En el budismo no existe esa noción, no. Digamos que los budistas nativos nunca sufren de eso, ¿no? Nunca se echan culpas a cuestas, porque ni siquiera saben lo que es eso, ¿no? Entonces es para dar una idea de cómo albergamos nociones hasta en forma subconsciente, ¿no? Claro, es que yo al principio, cuando me acerqué a las enseñanzas budistas, y me sentía hasta como que cierta traición a mi educación cristiana. Como que ahora sí que Dios me va a castigar, porque estoy mirando otra cosa, estudiando otra cosa y poniendo en duda lo que había estudiado hasta el momento, ¿no? Entonces, así es. Cuesta mucho, sí, claro. Cuesta mucho despojarse, ¿no? Porque es parte de nuestra personalidad, vamos a decir, ¿no? Sí, precisamente el primer estadio de iluminación está marcado precisamente por ese viraje. Es el viraje en el que dejamos atrás completamente todas esas nociones erróneas, ¿sí? Entonces, ahora, quiero aclarar, las califico de erróneas, no porque sean erróneas en una forma absoluta, porque eso sería ser muy determinista. No. Erróneas solamente en el sentido de que no es el fin del sufrimiento. Claro. Pueden ser muy propias si conducen a otras cosas y no ser erróneas, sino muy certeras, conduciendo a otras cosas. Pero aquí el Buda lo califica en el sentido de que es erróneo simplemente porque no conduce al fin del sufrimiento. Eso es todo. Muy bien. Gracias, Miguel. Sí. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, a mí me quedaron todas las preguntas, pero ya como que es, no sé si no es demasiado, pero en un momento de la plática hoy, mencionabas algo relacionado con alguna de las preguntas. Si quieres yo te las doy y después las podemos conversar, pero están relacionadas con el primer video que vimos que nos dejaste y que habla, por ejemplo, del Sigolavada Sutta y la característica de este sutta que está, digamos, dirigido principalmente a los laicos, ¿no? Yo no recuerdo si es no recuerdo ahora qué monje, creo que es Buddhaghosa, que dice que el Sigalovada Sutta es el sutta como el Vinaya de los laicos. Creo que te lo oí mencionar a ti, me parece. Sí.
Y la pregunta era, ¿hay un porcentaje mínimo de sutas destinados a los laicos, ¿no? No, es un porcentaje muy pequeño. Entre los más importantes está este. ¿Qué otro sutta podría ser recomendable, no? No, en realidad hay muchos suttas que básicamente se refieren a los laicos, ¿eh? Lo que pasa es que son suttas menores, ¿no? Son menores en extensión. Tal vez por eso no son tan populares o no tan conocidos, pero, por ejemplo, el Anguttara, la colección del Anguttara Nikaya, de los discursos en orden numérico, tiene enseñanzas que son indistintas para monjes y monjas o para laicos, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Y son un gran número de ellos, ¿no? El Sigal, vamos a decir, es el clásico, ¿no? Es el clásico, el más conocido, ¿no? Claro, pero sí. no, existen otros, muchos otros suttas. Por ejemplo, en Anguttara Nikaya uno puede encontrar suttas que describen digamos, las características y el comportamiento ideal de un laico, de una mujer laica, ¿no? Entonces, explican cuáles son características espirituales y demás. Son suttas muy hermosos, ciertamente, ¿no? Pero sí, hay varios. Sí, yo podría, voy a hacer la nota aquí y tal vez para la próxima semana yo podría enviarte algunos de ellos y Bueno, podríamos discutir algunos de ellos que sean cortos, ¿no? Porque un discurso largo es difícil de discutir en grupo, ¿no? claro, sí. Pero voy a buscar algunos de ellos que directamente inciden en lo que al laico le interesa, ¿no? Claro. Porque, Dejémoslo entonces para la próxima semana. sí, mejor. Y la otra pregunta que te dejo pendiente, y con esto cierro yo, es, por ejemplo, ¿no? Que es una de las dificultades a veces que nos encontramos unos u otros a la hora de ingresar a la práctica, a la fe, al estudio, a la búsqueda o la investigación en el budismo, que es que es difícil hacer una recomendación. Por ejemplo, ¿qué se recomendaría o qué se aconsejaría a alguien que no sabe todavía definirse aún en cuanto a su búsqueda en el budismo? Sí, Eso creo es que muy común, eso, que la persona no sabe si es budista o no es budista todavía, ¿no? sí, vamos a decir, en la forma más tradicional, por definición, la definición de texto, como decimos, del budista es una persona que ha efectuado dos acciones. La primera es tomar los preceptos, los 5 preceptos. Es decir, esa persona ha hecho la determinación de práctica para el resto de su vida, de abstenerse de estas 5 cosas, ¿no? Que son matar, robar, conducta sexual incorrecta, mentir e ingerir sustancias intoxicantes que causen negligencia mental. Entonces, ese es el primer gran evento, ¿sí? Cuando la mente de la persona se torna con la firme determinación de seguir los preceptos. Eso no, por supuesto, eso no quiere decir que uno sea capaz, después de esa determinación, de seguirlos a pie juntillas, no. Uno toma la determinación de hacer el esfuerzo por seguirlos. En eso consiste esa determinación. Y la segunda, que marca al budista laico, es la llamada toma de refugio. La toma de refugio es, como lo dice la palabra, uno toma refugio en la triple gema. Uno toma refugio en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, ¿sí? Uno toma refugio en el Buda no en el sentido
de un ícono o de una figura histórica, sino uno toma refugio en lo que representa el Buda, ¿no? Y eso podría ser toda una discusión de una hora, ¿no? Pero toma uno refugio en eso. Toma uno refugio en la enseñanza, porque nuevamente es el mapa que nos conduce a la otra orilla, ¿no? Nos conduce a esa situación salvífica, ¿sí? Que es el nirvana, y es el fin del sufrimiento, ¿no? También, esto también podemos expandernos muchas sesiones, pero uno toma refugio en el Dhamma y finalmente uno toma refugio en el Sangha, pero no en la Sangha, es decir, la comunidad, uno toma refugio en la comunidad, pero específicamente este refugio se refiere a la comunidad de discípulos iluminados. Es decir, uno no toma refugio en la Sangha convencional, uno toma refugio en la Sangha noble. Es decir, uno toma refugio en aquellos que han logrado parcialmente o totalmente el objetivo. ¿Por qué toma uno refugio en eso? Porque si nadie ha sido capaz de llegar al fin de la enseñanza, ¿para qué hacer el esfuerzo? Pero cuando intuimos, ¿sí?, que hay seres que han tenido estos logros, entonces uno toma un refugio en ese tipo de comunidad muy particular. Al principio, claro, es un acto de fe, nuevamente, regresando a lo de la fe, ¿no? Efectivamente, pero ese refugio es algo que inicialmente es un movimiento, vamos a decir, incipiente, pequeño, es como un pequeño retoño de planta, ¿no? Pero eventualmente, si uno practica, se convierte en un gran roble, ¿no? En un muy robusto árbol con raíces muy firmes y que nos da una gran seguridad, ¿no? Entonces, ese es un tema muy, muy hermoso, por cierto, esto de la toma de refugio. Ahora, hay un libro, y creo que hay una traducción en español, que se llama precisamente La toma de refugios y preceptos por Bhikkhu Bodhi. Entonces, voy a tratar de también, búsquenlo en Google, yo creo que lo deben encontrar. Sí, lo tengo. Se llama Toma de refugios y preceptos, sí. Ya la explicación que da Bhikkhu Bodhi es magistral de lo que significa esto, ¿no? Pero básicamente en eso, esa es la definición textual de un budista, ¿no? En la escuela Theravada, por supuesto. Claro, claro, sí, somos sí, de la escuela Theravada, ¿no? Sí, sí. Sí. Ese es un tema que también es muy interesante discutir. Es clarificador. Sí, es clarificador porque, bueno, siempre está rondando en todos los ámbitos y todas las circunstancias el temor y la duda, ¿no? Entonces, definirse, pero esto es en todas las formas del sentir humano, ¿no? Definirse es bastante difícil y bastante escabroso, porque no solamente a nivel, digamos, de fe, sino también a nivel social, profesional, familiar. La autodefinición es todo un tema. Y sobre todo... Sí, dime. No, y sobre todo en este caso en donde la autodefinición implica la desarticulación de una definición, ¿no? Así que... Exactamente. Por eso es un proceso que lleva su momento que cuaje, ¿no? Sí, sí, de hecho, por decirlo así, esto es algo en lo que estuve reflexionando mucho en mi retiro, porque es una de las cosas con las que yo me tuve que enfrentar, ¿no? Internamente. Yo todavía me enfrento yo a la lucha por
porque siempre hay una falta de definición, porque esas faltas de definición son a diferentes niveles, ¿Mm? Entonces, básicamente, se llega finalmente a una definición cuando se logra el estado de Arahant. Antes de eso, siempre vivimos una contradicción. Claro. Y una cierta falta de definición. Hasta que no llegue uno a esa santidad perfecta, siempre habrá indefinición, ¿sí? Y contradicción interna. Es inevitable. Nuevamente, es una característica de la existencia. Eso es dukkha también. Es un dukkha muy profundo. Y se relaciona un poco a lo que Jonah estaba, la forma en la que Jonah estaba expresándose. Creo que él dio una idea muy buena de precisamente cuál es este conflicto existencial, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo. Entonces, vamos a decir que el paso decisivo, el mayor paso, el paso más importante, es solamente secundario al logro final de la iluminación, es la toma de refugios y preceptos. La toma de refugios y preceptos, digamos que es la, como decimos en inglés, el turning point, el punto de no retorno. Es el punto que define ya, es casi la iluminación en términos muy relativos, ¿no? Claro, sí, Porque todavía puede uno tomar refugio y precepto y todo pasar 100 vidas más, ¿no? Claro. Pero es un punto crucial. Cuando esa toma de refugio y precepto se entiende bien, porque además hay otra cosa, y lo verán ustedes en el texto, si es que algún día lo leen, es que la toma de refugio y precepto es posible, pero en diferentes niveles, ¿no? El nivel más bajo es el de, bueno, creo que el Buda sí tiene bastante de razón, y pues me voy a aventurar a darle una probadita, a ver si es cierto, ¿no? La enseñanza parece interesante y pues voy a intentarlo un poco. Ese es digamos, el nivel más bajo, ¿no? Ya hay otros niveles que demuestran un mayor entendimiento. O más bien, no mayor entendimiento, sino una actitud un poquito más... Más compromiso, capaz. Más de compromiso, perfecto. Más de compromiso, pero también de más entendimiento, ¿sí? El compromiso y entendimiento, ¿no? Entonces son diferentes niveles de refugio, pero definitivamente pasamos del más bajo al más alto, por supuesto, ¿no? Pero es crucial, es absolutamente crucial. Como digo, es el punto decisivo. Es casi la iluminación, aunque estemos todavía muy lejos de la iluminación, pero es que eso ya nos pone en el camino. Esa convicción, ¿sí? Esa determinación nos pone en el camino, y estando en el camino, entonces sí, ya cuidado, cuidado, porque como decía mi maestro, es el efecto puercoespín. Y es una analogía muy chistosa que él explicaba. Es como una, ¿cómo le llaman? Como un drenaje. Le llamamos en México drenaje, que es en donde toda la suciedad y las aguas negras van ahí, ¿no? La cloaca. Entonces, la cloaca es una cloaca, ¿sí? En donde desemboca una tubería, un tubo, ¿sí? Un tubo muy largo. Y en esa cloaca vive un puercoespín. Y ese puercoespín ha estado toda la vida en la cloaca y es todo lo que conoce. No conoce más que la cloaca, ¿no? Entonces, su felicidad y sus penas son todas propias de la cloaca. Pero un día se aventura, va un poco más allá de su entorno, ¿sí? Reúne cierta valentía para explorar un poquito fuera de la cloaca. ¿Y qué pasa? Se topa con el tubo. Entonces, inicialmente, ¿sí?
mete la nariz en el tubo y de repente ve que es un tubo maloliente, es una cosa espantosa, pero tiene tanta curiosidad que se asoma. Y al final de la tubería hay una pequeña luz. Y es una visión momentánea que lo marca, porque él nunca ha visto algo así, nunca ha visto una luz tan refulgente, tan clara, aunque es puntual nada más, pero entonces regresa nuevamente a su madriguera, pero se queda con esa idea de esa lucecita y entonces empieza a regresar. Y en una ocasión ya no solamente se asoma, sino que se aventura y ingresa en la tubería. Y entonces siente una gran emoción porque tiene una mejor perspectiva de la luz al final del tubo. Y entonces empieza a caminar. Y a medida que camina, ve que la luz crece en tamaño y se hace más clara. Entonces se entusiasma y empieza a correr hacia la luz. Pero en un momento dado le entra un gran miedo y tiene una gran duda. Y empieza a tener la duda de si eso es algo muy peligroso, y tiene miedo. Entonces se detiene y decide que no quiere regresar a su madriguera, pero entonces ya no puede regresar. ¿Por qué? Porque es un puercoespín y las espinas puntan en la dirección de la cloaca. Entonces, si él quiere ir hacia atrás, el tubo está estrecho, no puede dar la vuelta en su cuerpo, tiene que regresar dando pasos atrás, pero su naturaleza de puercoespín le impide ir hacia atrás. Entonces, no le queda otro remedio más que seguir adelante. Y finalmente, con todos los miedos y dudas destruidas, finalmente llega al final a la luz, a la limpieza, a la claridad. Y es una analogía para nuestra búsqueda espiritual, exactamente. Y los conflictos y dudas y dificultades que tenemos que afrontar. Pero el punto es que cuando uno toma refugio y precepto, es como meterse al tubo. Así que piénsenlo muy bien. Muy, muy, muy bien. Con muchísimo, tiene que ser pensado con mucho cuidado porque si les da el efecto puercoespín, no me culpen a mí, no me culpen, porque hay mucha gente que me ha dicho, hay mucha gente que me ha dicho, de haber sabido lo que tengo que pasar a través de haber sabido, no le hubiera yo hecho caso a usted, ¿no? Bueno, pero no soy yo, es el Buda. Claro, pero a mí me pasa algo. No me echen culpa, ¿no? Pero es bien interesante porque a mí me ha pasado algo que, bueno, yo he conversado con algunos compañeros también y muchos coincidimos, ¿no? Que después de un tiempo, si es verdad eso de que el tubo es apretado y está difícil tirar para atrás, después de un tiempo se pierde también el interés de regresar porque uno comienza a comprender que lo que hay atrás es una cloaca. Y que claro, es que una vez que se pasa la mitad del camino, por decirlo así, la mitad de la tubería, la luz es evidente que ahí está la salvación. También entonces ya es solamente una carrera hacia adelante, es lo único que queda. ¿Puedo decir algo? Son 2 palabras nada más. Sí, Rada. Hola, Miguel. También hay mucho alivio, me cuesta decir la palabra, y también hay muchos beneficios en la práctica. Es muy difícil hablar de beneficio porque uno puede medir beneficio a modo material, pero yo la verdad que, bueno, he pasado muchos años de puercoespín. Sí, qué bueno. Esto está muy bien. ¿Cómo elijo esto? Si en realidad yo en un punto sentía que sufría más, pero en realidad era una transición, ¿no? Que estaba teniendo. Sí, pero la realidad es que yo tengo que poner la balanza y yo siento más alivio, ¿no? Sí. De hecho, mi maestro también decía esto, decía, hay 2 sufrimientos, 2 tipos de sufrimiento. El sufrimiento que da lugar a más sufrimiento y está el sufrimiento que da lugar al cese del sufrimiento. Y es el sufrimiento del camino.
precisamente. Es el sufrimiento de la travesía espiritual, ¿no? Es el Entonces sufrimiento existe de comer y tomar el... centella. Sí, sí. Sí, así es. Entonces, efectivamente, no es... Digo, la analogía es genial porque indica lo mismo, ¿no? Es un sufrimiento, pero que conduce al fin del sufrimiento. Porque mientras está uno en la tubería, está todo el agua negra, ¿no? La hediondez, la estrechez, el calor, que es precisamente nuestra existencia, ¿no? Entonces, es una muy bonita analogía, pero sí, también es una advertencia. Es una advertencia porque aquel que quiera tomar refugio y precepto tendrá que pensarlo muy bien, con mucho cuidado. Sí. Muy bien. Lo dejamos aquí por hoy. Creo que ha sido toda ha sido una buena discusión. Hemos tocado muchos temas. Y entonces, para la semana que entra, entonces, digamos, la conversación en base a algunos sutas que hacen referencia a la práctica de los laicos. ¿Les parece bien? Sí, me parece bien, perfecto. Muy bien. Entonces, por el momento... Miguel, sí. una última pregunta. La clase pasada hablaste del sutta número 19 para como hacer la discriminación de los pensamientos. Sí. ¿Es el mismo que el discurso del apaciguamiento de los pensamientos? No, ese es el número 20. Es el siguiente. Es el siguiente. Los dos están muy relacionados. Sí, por eso. El Majjhima Nikaya 19 y el 20. Bien. Los dos son fundamentales. Sí, lo estuve leyendo. Gracias. Muy bien. Entonces, nos vemos la semana que entra. Gracias, Que estén muy bien, que sean felices. Gracias, no gracias mucho. Miguel, igualmente. Muy agradecido. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, ahora que estamos solos, ¿qué les pareció?